nueva biblioteca del niño mexicano. El sitio de Cuautla, por Mario Tapia Celis. Por la sombra se podía adivinar que eran entre las 8 y 9 de la mañana. El pequeño poblado de Cuautla se encontraba tranquilo. El movimiento de las personas que iban y venían era normal. Las tierras llenas de caña de azúcar eran trabajadas por los campesinos, mientras las mujeres hacían los quehaceres de las casas y comenzaban a preparar la comida. Aquel 9 de febrero de 1812 era un día como cualquier otro, hasta que comenzó a sonar la campana del convento de San Diego. La noticia había recorrido las calles de Cuautla desde días antes. Tras su victoria en Tenancingo, el cura José María Morelos y Pavón, en lugar de marchar rumbo a Toluca para después entrar a la capital de la Nueva España, había decidido regresar al sur, donde era querido y respetado. Algunos vieron en esa decisión una señal de alarma. Algo estaba por ocurrir. Las preocupaciones se olvidaron por un momento cuando, al escuchar el sonido de la campana, las familias de Cuautla salieron de sus casas y vieron en el horizonte la cercanía de las tropas del cura, a él mismo y a sus jefes más cercanos. Traían con ellos entre 14 y 15 cañones. Pero nada de esto llamó demasiado la atención. Mientras un grupo de hombres del pueblo se adelantaba hacia una hacienda al norte llamada El Calvario para recibir a los insurgentes, la gente comenzó a festejar la llegada del Libertador. ¡Viva Morelos! ¡Viva la libertad! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva la Virgen Guadalupana! Gritaban todos a una voz. Durante toda la tarde, en la plaza de Santo Domingo, entre música, cohetes y deliciosos dulces y guisados, transcurrieron las horas sin dejar que el miedo a lo que estaba por suceder invadiera a los cuautlenses. Viva Morelos, viva su nombre, y al mundo asombre su gran valor. Guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Viva Morelos. En los siguientes días la historia fue distinta. El cura Morelos dio órdenes para establecer guardias en todos los puntos de acceso a Cuautla. La pólvora y los cañones fueron distribuidos en calles estratégicas. Varias trincheras comenzaron a construirse para evitar la entrada del enemigo. El convento de San Diego, la iglesia de Santo Domingo y la hacienda de Buenavista, la más grande de todo Cuautla y que se encontraba al sur, comenzaron a ser custodiadas por los más destacados hombres de Morelos. El pueblo comenzó a transformarse en un escenario preparado para la guerra. Tras la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla y de muchos de los cabecillas que estuvieron durante el grito de Dolores aquel inolvidable 16 de septiembre de 1810, José María Morelos y Pavón se convirtió en el insurgente más peligroso para las autoridades españolas. Había hecho del sur su centro de operaciones y la gente lo apoyaba y lo quería. En lo que hoy son los estados de Guerrero, Oaxaca y Morelos, sus tropas consiguieron victorias muy importantes frente al bando enemigo. Pocos generales españoles podían pensar siquiera en vencer a las tropas de Morelos, que peleaban con coraje y valor. Además, Morelos contaba con el apoyo de jefes como Hermenegildo Galeana, los hermanos Bravo, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, entre otros que definieron la suerte de las batallas a favor de los insurgentes. En efecto, pocos realistas eran capaces de derrotarlos. Fue por ello que el virrey Francisco Javier Venegas envió a su más poderoso ejército a enfrentarlo. Al mando de Félix María Calleja, el ejército del centro era ya famoso, pues había causado las más dolorosas derrotas a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Todos parecían creer que era imbatible, incluso los que salieron a despedirlo en la capital cuando inició su curso rumbo al sur en busca del cura insurgente. Inclito gran Morelos, tras de cuya bandera los genios de la guerra precipitados van,
lo has conseguido con valerosa mano del gobierno tirano, su orgullo dominar, su orgullo dominar. Tú a Calleja eclipsaste su fantástica gloria, en continua victoria se creyó perpetuar, se creyó perpetuar. Para el 18 de febrero, las primeras tropas realistas comenzaron a aparecer en el horizonte de Cuautla. Un día después, el 19 de febrero de 1812, el tronido de un cañón que rompió con su proyectil algunas paredes e hizo un hoyo en la tierra desencadenó las hostilidades. La guerra, en su máxima expresión, había empezado. Las tropas de Calleja intentaron entrar por el norte de la ciudad. Estaban seguros de su victoria. Quizás en un par de horas, creía el mariscal español, Cuautla caería. Tan cierta era para él la derrota de Morelos que llegó con su esposa en un carruaje, del cual se bajó para dirigir a sus soldados tras prometerle a su mujer que la vería en la casa de gobierno para el desayuno. Sin embargo, varias horas más tarde, la derrota de los españoles era ya una posibilidad. Las tropas insurgentes habían luchado con inteligencia y valor. Por todos los puntos en que los realistas intentaban pasar, se encontraban con un héroe que lograba rechazarlos. Eran alrededor de 4,000 soldados contra solo unos cientos de insurgentes, más los pobladores sin preparación militar de Cuautla, pero que se pusieron el fusil en el hombro para luchar aquel 19 de febrero. A Calleja no le quedó más remedio que ordenar la retirada. El pueblo del que salieron se veía derruido. El fuego abrazaba muchas casas y establecimientos. La sangre realista e insurgente corría por las calles. Y sin embargo, de aquel pueblo ruinoso salieron los gritos de victoria. Los insurgentes habían logrado una hazaña sin precedentes. El poderoso Calleja y su ejército fueron derrotados. A partir de ese momento, una nueva etapa de la batalla comenzó. Calleja, muy enojado por la derrota, ordenó rodear Cuautla. No había forma de entrar o salir de ella. En los siguientes días, el ejército realista intentó cortar la entrada de agua al poblado. La comida, lo sabía Calleja, empezaría a agotarse en cuestión de días. Si la victoria no había sido suya en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo sería por la huida. Poco le duró el gusto a Cuautla de celebrar su victoria. Los sucesos de la batalla del 19 de febrero apenas pudieron repetirse. El valor de Galeana, que había saltado de su trinchera para pelear cuerpo a cuerpo contra los españoles sin temer por su vida, era tan solo una de las historias. Otra era la de Narciso Mendoza, un niño que vio un cañón desprotegido mientras los españoles se acercaban a él. Sin saber cómo, tuvo el valor de hacerlo tronar, quitando para siempre los intentos realistas de entrar al pueblo por ese lugar. Después de ello, Narciso pasaría a la historia como el niño artillero. Pero no había tiempo para festejar. El sitio de los españoles pronto traería el dolor de los cañonazos del primer día. Apenas hubo tiempo para enterrar a las decenas de personas que cayeron en la batalla. Desde luego se inició la reparación de los puntos de defensa y se aumentó la vigilancia en todos los senderos. Se crearon además nuevos batallones. Uno de ellos era capitaneado por Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos, que apenas tenía 12 años. Junto a él, más de 20 niños de la misma edad formaron la compañía de los emulantes, que durante los siguientes días participaron en tareas militares y hasta en enfrentamientos armados.